Bien, buenas tardes. Esta semana la idea es terminar toda la práctica 3A. Tiene solo 6 ejercicios, que el nivel de dificultad no es alto, así que los van a poder hacer tranquilos. Hay 6 videos de teoría de Ceci, re prácticos, re entendibles, y comienza explicando cómo se clasifican las variables aleatorias. ¿Pudieron verlos? ¿En qué se diferencian las variables? ¿De qué estilos pueden ser? No, todavía no me puse al día. Bien, igual es eso que está ahí capturado en la pantalla y pegado, con las 2 flechitas azules. ¿Qué estilos pueden ser? Lo pueden leer de la pantalla, ¿no? Discretas y continuas estas que Perfecto, aparecen. eso, exacto. Pueden ser las variables Perdón, no discretas me o continuas. cargaba porque lo No tenían importa, chiquito. es eso, perfecto, muchas gracias. Discretas, Ceci explica que son cuando el rango de valores o conjunto de valores que toma es finito o infinito numerable. Y continua es cuando es infinito no numerable. Esta clasificación también la habían visto para los espacios muestrales, ¿se acuerdan? En la práctica 2A, que tenían que decir cómo eran los espacios muestrales, si eran finitos, infinitos numerables o infinito no numerable. Bueno, ahora es parecida a la clasificación, pero para variables. Después da varias definiciones. Da la definición de función de frecuencia o función de probabilidad puntual, que se define como lo que está con violetita, la f chiquitita de x, como la probabilidad de que la variable x en mayúscula tome exactamente, o sea, un igual, el numerito x chiquitita. ¿Sí? Esa es la definición. Se puede llamar f chiquitita de x o p chiquitita de x. Esa es la definición de la función de frecuencia y explicó las propiedades, que son estas dos, que siempre es mayor o igual que 0 y que suma 1. Después, dio varios ejemplos, que una manera muy práctica de presentar la función de frecuencia es con una tabla de valores, y que para graficarla serían estos puntitos, pero para visualizarla mejor en general se hacen esas líneas verticales. Después da la definición de esperanza, o media, o promedio, que es la que está acá con lila, que se escribe de x, que es la sumatoria para todos los valores del rango de x por la función de frecuencia. Da muchos ejemplos en el video, así que les va a parecer muy fácil. Después algo muy importante es cómo es calcular la esperanza de una función, la esperanza de una h de x. X era la variable aleatoria, tenemos una función h de esa variable aleatoria y le queremos calcular la esperanza. Y lo que está acá con verde es la definición, la sumatoria para todos los valores en rango de esa h de x por f de x. Da también la definición de varianza, que es la que está con azul, que no conviene usarla para hacer cuentas. Y para hacer cuentas está esta fórmula práctica para la varianza, que es la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. ¿Sí? Esta es la que más conviene. Dice varias observaciones. Después da la definición de desviación estándar o desvío típico, que está con azul, que es la raíz cuadrada de la varianza. Lo que les da el numerito acá le aplican la raíz. También da aclaraciones. Y las propiedades, ¿sí? Hay dos propiedades muy importantes, una que es linealidad de la esperanza, que pensé que la había copiado y no, y otra es la propiedad de la varianza, que está acá. La varianza de a por x más b es a cuadrado de la varianza de x, y falta la esperanza de a por x más b, que es a por la esperanza de x más b. Está en el video también y acá no lo copié. Y por último, explica la definición de independencia de variables. Independencia de eventos arranca recordando cuál era, y acá con azul los equivalentes para variables. Esa es toda la explicación teórica, que la van a ver con lujo de detalles cuando tengan un tiempito. Ahora, con eso vamos a tratar de hacer el ejercicio 4. Si ustedes miran el ejercicio 1, es simplemente a cada variable tratar de clasificarla. ¿Se acuerdan que recién la compañera dijo que podían ser discretas o continuas? ¿Sí? Depende de qué valores puede tomar la variable. Insisto, el que me interesa resolver con lujo de detalles con ustedes es el 4. Me parece como el más completo.
pero si quieren podemos pensar juntos alguno de los incisos del 1. Si pensamos, por ejemplo, el D, el número de huevos que una gallina pone mensualmente. ¿Cuántos huevos puede poner una gallina en un mes? ¿Qué opciones se les ocurren? No tengo ni idea, la verdad, pero sería infinito numerable. Sí, entonces sí tenés idea. Sí, puede ser que ponga 0, o 1, o 2, o 3, pero no sé cuándo termina. Entonces es infinito, pero lo puedo contar, numerable. Entonces sería discreto o continuo. Muy bien, Ariana. Ariadna, perdón. Discreta. Discreta, perfecto, porque es discreta cuando el rango de valores es finito o infinito numerable. Perfecto. Muy bien, Jennifer, todos los que dijeron que es discreta. Ahora, si pensamos en el F, por ejemplo, el peso del grano producido por una hectárea en una cosecha. ¿Cuál sería el rango de valores que puede tomar? ¿Sería discreta? ¿Será continua? ¿Puede ser que sea infinito no numerable? Excelente, porque por más que uno diga pesa 200 gramos y otro dice pesa 201 gramos, pero también puede haber otro que pese 200,5 y después otro que pese 200,3 y otro que pese 200,01. Siempre entre dos valores, siempre hay otro en el medio, ¿sí? Toma valores dentro de un intervalo real, ¿sí? Entonces el F sería una variable aleatoria discreta o continua. Continua. Continua, perfecto. Bien, así que esto no les va a llevar mucho pensar cada uno y aclarar si es discreta o continua y por qué lo pensaron, ¿sí? Ahora, miremos entre todos el 4. Dice, una compañía proveedora de productos químicos vende cierto producto en lotes de 6 libras cada uno. X es el número de lotes ordenados por un cliente seleccionado al azar, ¿sí? Voy a tratar de, si puedo copiarlo y pegar, lo tendría que haber hecho antes esto, perdón, en la pizarra para escribir todo en la misma. ¿Ahí se está compartiendo bien en la pizarra? Sí, se ve. Sí, perfecto. Sí. Bien, genial. Ahora que lo tengo acá, más fácil, la variable es esta, ¿no? X, número de lotes ordenados por un cliente al azar, y esta es la función de frecuencia, ¿sí? O función de probabilidad puntual. Acá dice que cada valor se llama K y esta P de K. A mí me gusta solamente cuestión de nombre llamarla X. X es el número de lotes ordenados por el cliente. ¿Cuál es el rango de valores o conjunto de valores que toma esa variable? Que Ceci la llama B sub X. Si miramos en la tablita, ¿cuántos lotes puede ordenar? 4. Eso De es lo 1 hasta mejor. 4, ¿no? Lo peor Claro, es 1, ¿no? O 1, claro. o 2, o 3, o 4. ¿Sí? ¿Qué sería una variable aleatoria discreta o continua? Discreta. Discreta, porque el rango de valores es finito, ¿no? Y el rango de valores lo llamamos B sub X. Bien, decía que es una cuestión de nombre nada más, pero cuando escribo la tablita de valores, me gusta que se llame X y F de X, ¿sí? Pero es lo mismo, es indistinto. Esta tabla que nos dan acá, ¿es realmente una función de frecuencia? ¿Qué debía cumplir para ser función de frecuencia? Había dos propiedades que sí o sí tenía que cumplir. ¿Cuáles eran? La primera vale 0,3, esta 0,4, esta 0,2. Si La no me sumatoria dieran cuánto vale acá, ¿puedo averiguarlo? Tiene que Sí. ser mayor a 0 y que la sumatoria de 1. Perfecto. ¿Eso se cumple? F de X, ¿es mayor o igual que 0 para todo X que está en el rango? 0,3 es mayor o igual que 0, 0,4 es mayor o igual que 0, no hay ningún valor negativo, ¿no? Perfecto. Entre los Pero 4 había te otro da 1. requisito más. ¿Cuál era? Que den Que la uno. sumatoria
D igual a 1. Perfecto. La suma para todos los valores del rango de la función de frecuencia sí o sí tiene que dar 1, ¿sí? Es muy común que en los exámenes una de estas celdas esté vacía para saber cuál es lo que me falta para llegar a 1, ¿no? 0,3 más 0,4 más 0,2 más 0,1, ¿lo verifica o no? ¿0,3 más Sí, 0,4, Sí. 0,7 más Sí, 0,2, cada uno. 0,9, 1. Perfecto, bien. Entonces, está bien. No me lo pide verificar, solamente lo estoy haciendo para controlarlo. Lo que nos pide en el A es calcular probabilidades, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Que esta tablita que está acá, la f chiquitita de x, es la probabilidad de que x valga ese numerito x, donde esta x es un numerito, lo que estoy poniendo con violeta. Ese x puede ser un 1, un 2, un 3, un 4. En cambio, esta x va con mayúscula porque es la variable aleatoria, ¿sí? Por ejemplo, decir f en el número 1, es decir, la probabilidad de que la variable x tome exactamente el número 1 y cuánto vale según la tabla. 0,3. 0,3, perfecto. ¿Sí? Es ver eso. Ahora, entendiendo cómo se interpreta la tabla, ¿cómo harían para calcular lo que pide el inciso A? AI, que un cliente compre más de 2 lotes. La Tomás el P probabilidad. de X igual 3 y el de igual 4. Exacto. Pero primero lo vamos a escribir tal cual aparece ahí, ¿no? En el AI vamos a poner la probabilidad de que X, que es el número de lotes que ordena el cliente, sea más de 2. Cuando dice más, es mayor estricto. Lo que decía el compañero es, si es más de 2 sin incluirlo, es agarrar el 3 y el 4, ¿no? Entonces podría ser la probabilidad de que X sea 3 más la probabilidad de que X sea 4. La probabilidad de que X sea exactamente 3 es la función de frecuencia en 3, ¿no? Y la probabilidad de que X sea exactamente 4 es la función de frecuencia en 4. ¿Sí? Así que esto en total, ¿cuánto daría? 0,3. 0,3, perfecto. Porque este era 0,2, el de 3, más 0,1, 0,3. Impecable. No hay que olvidarnos que estamos calculando probabilidades. Y no podemos violar los axiomas de probabilidad, de que toda probabilidad va entre 0 y 1, ¿no? ¿Es la única manera que se les ocurre para resolver esto? ¿La probabilidad de que X sea mayor que 2? ¿O habrá otra manera? Está bien así, está perfecto. se podría calcular cuál es la probabilidad de que no ocurra. Excelente. Por propiedad del complemento. Claro. Otra manera, totalmente válida, es decir, la probabilidad de que X sea mayor que 2, por propiedad del complemento, ¿cuánto daría? 1 menos la probabilidad del evento contrario, el evento complementario. Lo contrario a que X sea mayor estricto que 2, ¿qué sería? Menor o igual. Excelente. Que X sea menor o igual que 2. Y que X sea menor o igual que 2 sería esta parte de la tabla, ¿no? 1 menos, abro un corchete, probabilidad de que X sea 1 más probabilidad de que X sea 2. Y ahí vamos reemplazando. 1 menos la f chiquitita en 1 más la f chiquitita en 2. Así que es 1 menos, paréntesis, 0,3 más 0,4. ¿Numéricamente da lo mismo? Sí.
Sí, ¿no? 0,3 también. ¿Y cuál les parece que es mejor? ¿O de qué depende? Los dos están bien, llegamos al mismo resultado. ¿Cuándo me convendría más una? ¿Cuándo me convendría más la otra? ¿Me va a dar lo mismo? Para mí da lo mismo, depende de cómo entiendas vos el enunciado. Exacto. Acá da exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la cantidad de lotes eran 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, justo es sumar dos cuentas de un lado o sumar dos cuentas del otro, ¿no? Se puede dar el caso de que el enunciado no tenga la frecuencia de 3 ni de 4, entonces ahí uno tendría que sacarlo de esta manera. Perfecto. Y también lo están diciendo eso en el chat. O sea, puede ser que dependa de los datos. Pero ¿qué pasaría si la tabla tomara valores del 1 al 100? Fuera una tabla larguísima que me dijera lo de 1, lo de 2, lo de 3, lo de 4, lo de 5, lo de 6, porque hay clientes mayoristas que compran de a 100. Y a mí me dicen más de 2. ¿Qué me conviene? ¿Hacer lo Ahí que tomo está la con blanco o lo complementaria. amarillo? Complemento. Uso los Complemento. primeros dos porque me Todo acuerdo. depende de la cantidad de cuentas que tenga que hacer. ¿Sí? Eso es lo que tienen que fijarse ustedes. Siempre cuál es el camino más cortito. Acá, insisto, no se nota la diferencia. Porque son o hago dos cuentas de un lado o dos cuentas del otro. Pero si la tabla es mucho más extensa, hay que ver qué me conviene calcular. Para hacer menos cuentas nada más. ¿Se entiende eso? Eso es como una sugerencia, pero elijan lo que quieran. Con el complemento se puede jugar siempre. Ahora, el otro inciso. Que un cliente compre a lo sumo un lote. ¿Qué era a lo sumo 1? Como máximo. Como máximo 1. ¿Sí? Entonces, Tomás simplemente la probabilidad del x igual 1, ¿no? en este caso sí. La probabilidad de a lo sumo 1 era x menor o igual que 1. Eso es a lo sumo. A lo sumo, como dijo el compañero, es como máximo 1. Es 1 o menos. Pero acá no toma menos que eso, ¿no? Entonces, como dijo el compañero, esta es la probabilidad de que x valga exactamente 1, pero porque el rango de valores acá empieza en 1. Si hubiera empezado en 0, hubiera tenido que hacer el de 1 más el de 0. ¿Se ve? Esto es directamente la función de frecuencia evaluada en 1, que ¿cuánto daba? No sé por qué cambié de pizarra. 0,3, ¿no? Acá insisto, cuidado, esto pasa así porque el rango de valores es 1, 2, 3 y 4. Si hubiera sido otro rango de valores, hubiera sido distinto. ¿Se va entendiendo hasta acá o más o menos? ¿Venimos bien? Buenísimo. Genial, Pablo. Que Sí, un profe. cliente compre al menos 3. ¿Cómo decimos al menos 3? La probabilidad de que x sea menor o igual a 3. Al menos 3. No, sería El como mínimo. mínimo. Es igual a la, digamos. O sea, es otra vez no me doy 3 o cuenta. 4 sería. A lo sumo 3 es como máximo 3, pero al menos 3 Claro. es 3 o más. Claro. Sí, me confundí, estaba con el Esto siempre parecido. confunde, ¿eh? No es solo siempre confunden a lo sumo con al menos. A lo sumo es como máximo y al menos es como mínimo, ¿sí? Eso o más. Así que si dice al menos 3, muy bien Ariadna, es la probabilidad de que x sea mayor o igual que 3. ¿Qué probabilidades habría que sumar entonces? La de 3 y la de 4. Perfecto. Probabilidad de que x valga 3 más probabilidad de que x valga 4. Genial. Y por definición, la probabilidad de que x valga 3, ¿quién es? F3.
Exacto. La f chiquitita o la función de frecuencia en 3 y la probabilidad de que x valga 4, la f chiquitita en 4, que no me acuerdo lo que valían en la tabla. 0,2 y 0,1. Perfecto, genial para no tener que cambiar. 0,2 más 0,1, así que numéricamente da también 0,3, ¿no? Digo como en el ejercicio 1. Entonces, el ejercicio 4, inciso A, con todos los subincisos, es calcular probabilidades, ¿sí? Vamos a inventar otras que no estén acá, ¿sí? Supongamos, ya que hicimos esas, que queremos calcular otra adicional, que sea la probabilidad de que x sea mayor que 1 y menor o igual que 3. El 5 que sea la probabilidad de que x sea mayor que 1 y menor estricto que 3. O el 6 que sea la probabilidad de que x sea mayor que 1 y menor estricto que 2. ¿Cuánto daría la primera o cómo lo resuelvo? Tomás la de 2 y la de 3. Quiero mayor estricto que 1 y menor o igual que 3. Así que como dice el compañero, estoy incluyendo la del 2 y estoy incluyendo la del 3. ¿Se ve? La función de frecuencia de 2 más la función de frecuencia de 3. ¿Es lo mismo lo que pedimos en este inciso que lo que pedimos en el siguiente? ¿Qué cambia? Que no es Que X no mayor tomás la probabilidad. estricto 3. En el segundo solamente tomás el 2. ¿Por qué acá no se toma el 3 y acá sí? Porque lo excluye. ¿Y cómo nos damos cuenta? Está perfecto, pero ¿cómo? Por el El igual. menor igual. Claro, por acá el tiene igual. menor igual y acá no. ¿Y eso es importante o no? Porque a veces dicen están entre 1 y 3. Pero ¿cómo? ¿Incluyendo los extremos? ¿Sin incluir los extremos? Es una pregunta obligatoria de hacernos, ¿no? Porque no es lo mismo decir está entre 1 y 3 con mayor igual y con menor igual, que con mayor estricto y menor estricto, o con uno con estricto y el otro con igual, ¿no? Al ser una variable aleatoria discreta, cambia un montón cuando tiene el igual y cuando no. El segundo, ¿cómo lo calculamos? El segundo inciso este, el 5 sería. Probabilidad de x igual 2. Exacto, solamente esa, o sea, la función de frecuencia en 2. Y el último, la probabilidad de que x sea mayor estricto que 1, pero menor estricto que 2. Vacío. Esto es maldad lo mío, exacto. No hay ningún valor de esta variable, ¿no? Porque recordemos que los valores que toma esta variable era el 1, saltaba al 2, al 3 y al 4, ¿no? Entonces no hay ningún numerito que tome que sea más grande que el 1 sin incluirlo, pero más chiquito que el 2 sin incluirlo. Así que como dijo el compañero, eso es el conjunto vacío. ¿Y cuánto daba la probabilidad del vacío? 0. 0, listo. No se asusten si pasa eso, ¿sí? Nada, esto es para que se entretengan y tengan otros ejercicios, ya que la práctica es cortita. Bueno, ahí terminamos el A. ¿Alguna duda del A? ¿Cómo calcular probabilidades usando la tablita de la función de frecuencia? No, profe. Perfecto. ¿Les gusta más esta práctica que la 2? Todavía sigo luchando con la 2. Estoy intentando terminar. A mí me gusta más la 2, pero en general a los alumnos les gusta más la 3. Pero bueno. Pasa que esta es más palpable, digamos, es más del día a día, el tema de probabilidades. No sé, yo por lo menos lo veo más útil. Digamos. No te preocupes que ahora voy a subir uno adicional que mezcla la 2 con la 3. Entonces le aplicás esto después de hacer las cosas de la 2. Así lo vas a ver más palpable todavía. Sí, el otro día me pasó en el trabajo, quise aplicar, nada que ver, perdón, No, está bien, la, está perfecto. la media geométrica para un análisis de tasas, Sí. y me pasó que tenía una tasa que era negativa, o que era 0. Y yo no sabía, no sabía, en la clase quizás porque lo damos muy rápido, otros temas, pero no sabía que cuando el valor es 0 o menos, no se puede aplicar. Claro. Así Igual que está. Sí, pero este te gusta más, tiene más sentido para vos.
Sí, 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 sí. Bien. ¿Cómo hacemos para calcular la esperanza que pide en el inciso B? Hay que usar la definición, ¿sí? Cada vez que diga calcule la esperanza o calcule la media, que son sinónimos, el número medio, el número esperado, el promedio, hay que usar la definición que estaba escrita con Violeta en la teoría de Ceci. Es la sumatoria para todos los valores x del rango de x por la función de frecuencia. Esto va a dar un número, siempre la esperanza da un número. En general se usa la letra griega mu, que parece como una U, pero es mu. Y da un número real que sí o sí tiene que estar dentro del rango de valores que toma la variable. O sea, acá el conjunto de valores era 1, 2, 3 y 4. La esperanza tiene que dar en esta franja. Tiene que dar más grande que 1 o más chico que 4. No puede dar ni más grande que 4 ni menor a 1. ¿La esperanza podría dar negativa en general? No por la definición de probabilidad, ¿no? De que no puede ser, o sea, ningún valor tendría que ser negativo de la probabilidad. Esto tiene que ser mayor o igual que 0 siempre. Pero ¿qué Claro. pasaría si los X están midiendo, no sé, temperatura en Ushuaia o algo que tenga valores negativos? Si el rango de valores toma valores negativos, la esperanza puede dar negativa. Porque como tiene que dar dentro del rango, cuidado con eso. La esperanza puede dar negativa si el conjunto de valores que tomaba era negativo. ¿Sí? Eso nada más. Pero es muy fácil hacer la cuenta. Si acá los valores eran 1, 2, 3 y 4, y la función de frecuencia valía, no me acuerdo, era 0,3, ustedes miran cuánto valía. 0,3, 0,4, 0,3, 0,4, 0,2 0,2. Sí, y 0,1. 0,1. Bien. ¿Cómo hacemos para calcularlo? ¿Cómo aplicamos esa definición? Multiplico 1 por 0,3 más 2 por 0,4 más 3 por 0,2 más 4 por 0,1. Perfecto, y ahí terminó el ejercicio. Así que la esperanza es lo que dijo la compañera. El primer valor que toma x por f de ese valor, más el segundo valor que toma por f de ese valor, más el tercer valor que toma por f de ese valor, más esto, ¿no? Así que numéricamente, ¿alguien quiere hacer la cuenta a ver cuánto da? 2,1. Bien. ¿Es coherente que de eso? La compañera ya hizo todas las cuentas, dijo que da 2,1. Primero, ¿dio dentro del rango un número entre 1 y 4? Sí. Para mí es coherente porque es como el centro, es la media. Está entre el 1 y el 4. No solamente eso, sino el que vio el video de Ceci, se explica que la esperanza es una media ponderada, que incluso la relaciona con la formulita de la práctica 1 de los omega i, de los W chiquitos, y dice que se va para el lado de los más probables. El que tiene mayor probabilidad es este, ¿no? Así que la media o esperanza, como es una media pesada o ponderada, va a estar más cerca de 2 que de los otros números. Por eso dio 2,1. Tiene muchísimo sentido que de esto. ¿Sí? Esos son como controles que ustedes pueden hacer en cada ejercicio. Bien, ahí hicimos la esperanza. Nada, no tiene más secreto que eso. Pero después pide calcular la varianza. ¿Cómo hacíamos para calcular la varianza? Acá, sugerencia, la toman, la dejan. Conviene, para calcular la varianza de una variable aleatoria, no usar la definición de varianza, sino la fórmula que dice que se calcula como esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x todo al cuadrado. Esto es lo que se conoce como fórmula práctica
para el cálculo de la varianza, que Ceci demuestra de dónde sale esta. Partiendo de la definición, se llega a esta. Este numerito de acá es el que ya teníamos. Este es el que sabemos que vale 2,1. Y lo único que nos falta calcular es esta parte de acá. Que esto es la esperanza de una función. Así que, ¿cómo hacemos el cálculo auxiliar de la esperanza de x al cuadrado? Es simplemente sumar para todos los valores del rango, en vez de x, acá va un x al cuadrado por la misma función de frecuencia. Vayamos arriba un cachito. La esperanza de x, acá tiene x. La esperanza de x al cuadrado, acá tiene x al cuadrado y acá se mantiene f de x. Si quisiéramos calcular la esperanza de x al cubo, sería la sumatoria de x al cubo por f de x. Esta no cambia. Cuidado porque a veces meten el x al cuadrado acá adentro también. La función de frecuencia es la misma. Lo que cambia es lo que se multiplica acá adelante, porque se está usando la definición que dio Ceci como esperanza de una h de x, de una función cualquiera, que es la sumatoria de h de x por la función de frecuencia. En este caso particular, ¿cómo haríamos para calcular la esperanza de x al cuadrado para esta tablita? ¿Qué cuenta habría que hacer? Tendríamos que hacer, bueno, 1 al cuadrado queda 1 por f de x, que sería 0,3. Perfecto. 1 al cuadrado por f de 1, que vale 0,3, más 2 al 4, cuadrado, claro, perfecto, 2 al por f cuadrado, de 2, más 3 al cuadrado por f de 3, más 4 al cuadrado por f de 4. Si alguien tiene esta cuentita, ¿cuánto da? 5,3. Perfecto. Traten de usar todos los decimales. ¿Dio 5,3 redondo? Sí, sí. Listo, genial. Entonces, para calcular la varianza, este es un cálculo auxiliar, ¿no? La varianza que está acá con verde era la esperanza de x al cuadrado menos, acá recalco que es un menos porque después le ponen un más, menos, lo que valía la esperanza al cuadrado. Entonces, acá dijeron que daba 5,3 y hay que restarle el 2,1 de hoy, pero elevado al cuadrado. ¿Cuánto da numéricamente esto? ¿0,89 puede ser? Yo les creo, Iba no a sé. eso. Confío en ustedes. ¿Cómo hacemos para controlar si la varianza está bien? Para saber si la esperanza está bien, ya dijimos que tenía que dar dentro del rango de valores que tomaba la variable y que estuviera cerca de los con mayor probabilidad. Para que la varianza esté bien, sí o sí debe ser mayor o igual que 0. Si esto les da negativo, está todo mal. Como acá hay una resta, a veces por error de tipeo les da negativo. Borran todo el ejercicio y empiezan de 0, porque una de las propiedades de varianza es que es positiva siempre, ¿sí? Y hay veces que esta varianza queda muy grande, no se asusten, ¿sí? Porque están midiendo la dispersión y a veces es grande. Eso es todo lo que pedía el inciso B. Si miramos el enunciado, decía calcular esperanza y varianza. Pero vamos a complicarlo un poco más y vamos a calcular otras cosas además de eso, ¿sí? Supongamos, otro ejercicio adicionales, 4B adicional, que pide calcular el desvío estándar de X y calcular la esperanza de 1 sobre X y calcular la esperanza de el logaritmo natural de X. ¿Cómo calculamos el desvío estándar de X o desviación típica? Que se representa dt o ds de X. Graciela lo llama siempre ds. Raíz de la varianza. Exacto. La raíz cuadrada positiva de la varianza. ¿Cuánto nos había dado 0,89?
la varianza hoy. Entonces el desvío valdría 0,94. perfecto. Y terminó el ejercicio. Si quisiéramos calcular la esperanza de 1 sobre x, ¿es válido hacer 1 dividido lo que vale la esperanza de x? Que era 1 dividido el 2,10 era, no me acuerdo. ¿Puedo hacer esto? Creo que sí. No, Sería no tan lindo queda. que fuera así, pero no. Eso es un No. error muy grave, ¿sí? La esperanza del cociente no es el cociente de las esperanzas, ¿sí? Lo que hay que hacer es que esto es una función h de x y hay que hacer la sumatoria para todos los valores del rango de esa h de x, que es 1 sobre x, por la función de frecuencia. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Hay que sumar con x desde 1 hasta 4, en este caso, 1 sobre x por f de x. Evaluado en 1 queda 1 sobre 1 por f de 1, más 1 sobre 2 por f de 2, más 1 sobre 3 por f de 3, más 1/4 por f de 4. ¿Sí? Pero no da lo mismo que hacer 1 dividido la esperanza de x. Estoy poniendo a propósito fórmulas feas de h de x para que vean que se puede aplicar igual la fórmula. ¿Cómo calculamos la esperanza del logaritmo natural de x? ¿Puedo meter la esperanza dentro y decir es el logaritmo natural de la esperanza de x? Sí, no. Logaritmo natural lo vieron, ¿no? Logaritmo exponencial, mate 1. Es igual que la anterior, hay que tomar como h de x, ¿no? Excelente. Es la sumatoria para los x que están en el rango de x de esa función, logaritmo de x, por la función de frecuencia. Así que hay que poner logaritmo natural de 1 por f de 1, más logaritmo natural de 2 por f de 2, más logaritmo natural de 3 por f de 3, más logaritmo natural de 4 por f de 4 y hago la cuenta. ¿Sí? Entonces, en general, sabemos que la esperanza de una h de x, ¿cómo la calculábamos? Cuando esa h de x es logaritmo natural de x, 1 sobre x, seno de x, la que fuera. Sí, la sumatoria Bien, perfecto. de hx por fx. Perfecto. La misma hx que teníamos acá por la función de frecuencia que teníamos de x. ¿Sí? Esta es la que se tienen que acordar. La esperanza de una función cualquiera de la variable. Pero, más importante que esa es un caso muy particular que es cuando esa hx es lineal. Los que vieron el video. La esperanza de a por x más b. O sea, cuando la h de x es una función lineal, ¿cómo se puede calcular? Que eso sí es lindo, fácil. Donde x es la variable aleatoria y a y b son dos numeritos reales cualesquiera. A por la esperanza de x más b. Excelente. Esta es recontra importante y tiene un nombre especial. ¿Cómo se llama esta propiedad? Linealidad de la esperanza. Excelente. Primer parcial, segundo parcial, van a seguir trabajando todo el tiempo con esta propiedad. Linealidad de la esperanza es re importante.
pero como el nombre lo dice, solamente es válido cuando tenemos una función lineal. O sea, cuando la x está elevado a la 1, multiplicado por un numerito y sumado a otro numerito, si no, no. Y es hermosa esta propiedad. Si queremos calcular la esperanza de 2 por x más 3, ¿cómo la calculamos, por ejemplo? Dos por la esperanza de x más 3. Perfecto. Y si ya teníamos que la esperanza de x daba 2,1, ¿era? No me acuerdo. Queda 2 por 2,1 más 3. Uno hace la cuenta y ya terminó. Y acá se justifica. ¿Por qué? Por linealidad de la esperanza. 7,2, gracias. No hice la cuenta. Gracias, Ariana. Perfecto. Ahora, si tuviésemos que calcular la esperanza de 2 por x al cuadrado más 3, ¿puedo aplicar linealidad de la esperanza acá? Tendrías que aplicarlo a la raíz primero. Se entiende que acá no queda una función lineal en el argumento, ¿no? Se ve la diferencia entre esta x, que estaba elevada a la 1, y que acá tenemos otra potencia. No pueden, a esto me refiero, que es un error muy común. La esperanza de x al cuadrado no es la esperanza de x al cuadrado. No tengo permiso de entrar con la esperanza dentro de una potencia. ¿Se ve lo que a veces hacen mal? Si quiero calcular esto, lo veo como una h de x al x al cuadrado, y esto se hace como la sumatoria de x al cuadrado por la función de frecuencia. Y no es lo mismo que esto de acá, porque este es el cuadrado de la sumatoria de x por f de x. ¿Se ve que son dos expresiones distintas? Sí, profe. ¿Sí? Y cuando calculan la varianza, que es la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x todo al cuadrado, si estas dos fuesen iguales, la varianza siempre daría 0. Pero no pasa eso. ¿Sí? Entonces, volviendo al enunciado original, habíamos hecho el A y el B y le inventamos otros incisos al B, porque el B solamente pedía la esperanza y la varianza. Además, calculamos el desvío, que era la raíz de la varianza, y además calculamos esperanzas de funciones. Una función racional, 1 sobre x, una función logarítmica, logaritmo natural de x, una función lineal, 2 por x más 3, que ahí pudimos aplicar linealidad de la esperanza, y una función cuadrática donde no podemos aplicar linealidad. ¿Sí? El más difícil, pero el más interesante, es el C, que este lo vamos a tener que leer varias veces hasta entender lo que está pidiendo. Volvamos al enunciado original del 4. Decía que una compañía vendía cierto producto en lotes de 6 libras cada uno, que este dato hasta ahora no lo usamos. Cada lote tiene 6 libras, ¿sí? Y X contaba cuántos lotes pidió un cliente. El inciso C dice, si actualmente tiene 100 libras, calcular la esperanza y la varianza del número de libras sobrantes después de embarcar el pedido del próximo cliente. Acá entre paréntesis les da una ayuda, y hay veces que en los exámenes no está esta ayuda, ¿sí? Si no estuviese esta ayuda, tenemos que ser capaces de darnos cuenta que hay que hacer eso, lo que dice la sugerencia. Porque dice, calcular la esperanza y la varianza. La esperanza y la varianza se calculan a variables, ¿no? Es la esperanza de alguien y la varianza de alguien. ¿Y de quién dice que hay que calcular la esperanza y la varianza?
de la variable X que teníamos acá? No, de Y. Claro, hay que definir otra, ¿no? Porque la que era X contaba cuántos lotes había. Pero dice calcular la esperanza de el número de libras sobrantes, no del número de lotes. Si hubiera dicho calcular la esperanza del número de lotes ordenados por el cliente, sí estaba pidiendo la esperanza de X. Pero como dice calcular la esperanza de el número de libras sobrantes después de embarcar el pedido del próximo cliente, todo eso es una nueva variable que si esta se llamaba X, hay que llamarla con otra letra, Y, W, la que sea. Acá da como sugerencia que la nombremos sí. Número de libras sobrantes después de embarcar el pedido. Entonces, volviendo al ejercicio 6, inciso, ejercicio 4, inciso C. Definimos sí, número de libras sobrantes luego de embarcar el pedido del próximo cliente. Por acá abajo voy a anotar lo que era X. X era el número de lotes ordenados por el cliente. ¿Qué dato nos daban en el enunciado? ¿Cuántas libras tenía al inicio? En el local. 100. 100. 6. Ah, 100. En total él tenía en el depósito 100 libras. Lo que eran 6, ¿qué era? ¿Lo que valían los lotes? Exacto, era cuántas libras tenía cada lote. ¿Sí? La cantidad por lote, muy bien. Cada lote tenía 6 libras. Acá lo que nos interesa es el número de libras que sobran después de que el cliente hizo el pedido. ¿Esta variable Y va a depender de la variable X o no? La cantidad de libras que me sobren, ¿depende de la cantidad de lotes que me pide el cliente o no depende? Sí, porque después de hacer la venta, digamos, van a quedar libres. Exacto, así que Y es una H de X. La cantidad de libras que me sobren va a depender directamente de cuántos lotes pide cada cliente. ¿Cómo puedo expresar con una fórmula matemática, usando todos los datos que están acá, la cantidad de libras que me sobran? 100 menos 6X. Excelente. ¿Todos entienden por qué es lo que dijo la compañera? ¿Por qué es esta fórmula? 100 menos 6 por X. Está perfecto, ¿eh? Pero, ¿cómo lo podemos explicar? Porque X sería la cantidad de lote que se van a llevar y te va a dar el resto. Exacto. X es la cantidad de lotes, pero me interesan las libras. Como cada lote tiene 6 libras, si hago 6 por X, acá tengo el total de libras ordenadas por el cliente, ¿no? Y si quiero saber las que me sobran, ¿por qué hago 100 menos eso? ¿Por qué acá un menos? Pues te queda el resto. O sea, está restando la compra y te queda la Es diferencia. lo inicial menos lo vendido, ¿no? Perfecto. Si armamos mal esta fórmula, va a estar mal todo el ejercicio, ¿no? Así que sean cuidadosos al armar esta función. ¿Sí? Esto está perfecto. Pero el ejercicio pedía calcular la esperanza de Y y calcular la varianza de Y. ¿Cómo podemos hacer para calcular la esperanza de Y? Voy a pasar en limpio el 4C mientras ustedes me van dictando. Teníamos que Y era 100 menos 6 por X. Sabíamos que la esperanza de X daba 2,1, ¿no? Y que la varianza de X daba 0,89.
Y ahora queremos la esperanza de y. ¿Qué podemos usar? Como es lineal, usamos la fórmula de linealidad de la esperanza. Excelente, entonces escribimos, lo justificamos por linealidad de la esperanza. Ese es un muy lindo tema para tomar en un final. Demostrar linealidad de la esperanza. Sale en un renglón, pero es algo lindo que se puede tomar, así que practiquen esa demostración. Y en los ejercicios prácticos es fácil de aplicar, no hay que demostrarla en la práctica. ¿Cómo quedaría usando linealidad? 100 menos 6 por esperanza de X. Excelente. Así que reemplazando numéricamente, ¿cuánto queda? Dependo de las cuentas de ustedes, porque no traje la calculadora. Así que los escucho. 87,4. 87,4. Bien, le dijeron a Corito, así que debe ser ese, ¿no? 87,4. Perfecto, y ahí terminó el ejercicio. La esperanza del número de libras sobrantes es 87,4. Y después pide la varianza. Cuidado que la varianza no era lineal, ¿sí? O sea, la esperanza de A por X más B sí era A por la esperanza de X más B, pero la varianza de A por X más B, ¿cómo se calcula? Esta constante A que está multiplicando, ¿cómo sale? A al cuadrado Perfecto. por la varianza de X. Y esta B desaparece, ¿sí? Así que queda cuadrado por la varianza de X. Y solamente para que presten atención, si les llegan a pedir el desvío estándar de una función lineal, es sacarle la raíz a esta otra expresión, ¿no? Pero lo que queda es, cuidado, el módulo de A por el desvío estándar de X. El módulo es valor absoluto y lo que hace es devolver el mismo número pero positivo. Cuidado con eso, ¿sí? Porque a veces se olvidan de ponerle las barritas de módulo. Igual acá piden esta, ¿no? ¿Cómo lo podemos usar esta propiedad, que no se llama linealidad, sino que se llama propiedad de la varianza, para este ejercicio en particular? Menos 6 al cuadrado Perfecto. Entre paréntesis, nunca se olviden paréntesis. Bien. por 0,89, que era la varianza de X. Perfecto, así que es 36 por 0,89, ¿no? Impecable. ¿Cuánto queda numéricamente? 32,04. Perfecto. Si estuvieran en un ejercicio de parcial, van a tener autoevaluaciones también para hacer ahora en el A24. Se les va a decir, usen 2 decimales, entonces esta ya está con 2 decimales y esta también en 2 decimales, ¿sí? Siempre redondeando. Así que no se preocupen por eso, si alguno les da 32,04 y otro 32,039, va a estar las instrucciones en el parcial de cuántos decimales usar siempre, así no hay dudas. Pero estas propiedades que están acá con amarillo y que están demostradas en el video de Ceci son muy útiles porque, insisto, se van a ver en la práctica 3, en la práctica 4, en la práctica 5 y hasta el final de la materia. Más que nada esta de linealidad de la esperanza, hasta en la sopa la van a ver. ¿Sí? Son muy, muy prácticas. ¿Se entendió? Este ejercicio, el C, es el más difícil. O sea, el más completo porque hay que aplicar todas las propiedades, pero antes darse cuenta de que hay que definir esta nueva función. Y, profe, perdón, ¿podría explicar de vuelta la propiedad de la varianza? Que no entiendo el cálculo. La varianza de un numerito por X más otro numerito es el numerito, que sería la pendiente, sale al cuadrado por la misma varianza de X, sin sumarle el B. Esto lo demuestra Ceci en el video.
En este Genial. ejercicio No, particular, ya con eso me cerró, porque no sabía de dónde salía el cálculo del cuadrado. claro, Me había perdido. cuidado con esta, porque si yo te digo que y es 100 menos 6 por x, en realidad tendríamos que escribirla menos 6 por x más 100. O sea, el a es menos 6 y el b es 100. Claro, Porque a veces al estar al revés, se hacen 100 confunde. al cuadrado. Es un detalle simple el que digo, pero viéndolo así no se van a equivocar, ¿no? Entonces, calcularle la varianza a menos 6x más 100 es al que tenía el papel de A sale afuera al cuadrado. Y para que el cuadrado afecte al signo, lo mandamos con paréntesis. Por lo que era la varianza de x. No va el más 100, el b desaparece en la fórmula. Gracias. Sí, de nada. ¿Se entendió más o menos el ejercicio 4? Sí, dice Romy. Me Sí, parece profe. el más completo de la práctica, por eso elegí ese, ¿sí? Y la práctica son solo 6 ejercicios. Si miran el 3, por ejemplo, también ya está la tabla y les piden calcular diferentes probabilidades, valor esperado y varianza. No hay como mucho diferente. En el 6 les dan la tablita, calcular el número esperado, la desviación estándar, ¿sí? No son muy difíciles los ejercicios que tienen que hacer, insisto, en una hora que se sienten, los terminan y ya empiezan a preguntar en el foro. Terminan la 2B y consulten, dentro del foro de la 2, pero terminen la 3 y consulten porque no les va a llevar mucho tiempo. El 5 es este, el nuevo. Que no te maree todo el enunciado que tiene acá. Te da la tablita y la variable es esta. X es, tengo que correr esta vez. El número, no puedo marcarlo, el número de declaraciones seleccionadas que incluyen contribuciones de beneficencia de más de 1000. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos una tuvieran deducciones de beneficencia de más de 1000? Tenés que ver qué es por lo menos una de la tablita. Después el número esperado, el desvío. Pero ese lo cambiaron, profe, porque yo hoy a la tarde El de los miré. abrigos. Ah, Sí, sí, sí. claro, el de los Antes estaba abrigos. el de los abrigos, sí, que eran 14, 16 y que después con un Claro, descuento entonces del me conviene. 20%, del 40%, sí, en el A Ah, y en el listo. B. Ese era más difícil, el de la ganancia. Pedía la ganancia esperada, porque los vendía fuera de temporada y los vendía con Eso, un... A mí sí. me costaba sacar los porcentajes de descuento y todo. Este es más sencillo. Lo cambiaron para que sea más simple. Genial, gracias. Igual el otro lo pueden hacer, pero el objetivo era no complicarles tanto, ¿sí? Por eso dije al comienzo que el que había descargado la práctica hace mucho, cuidado que cambió el 5 y creo que algunos incisos, no estoy segura, pero algunos incisos chiquititos del otro. Me parece que en la práctica vieja no estaba este inciso de acá. ¿Cuál es la probabilidad de que el número de autos vendidos supere su valor esperado en más de una desviación estándar? Creo que ese no estaba. Y de paso, ya que estamos, ¿cómo planteamos ese? La variable X cuenta el número de autos que vende. Ese es X. Los valores de X van de 0 a 5, ¿no? ¿Qué pide en el B cuando dice cuál es la probabilidad de que el número de autos vendidos, que es X, supere su valor esperado en más de una desviación estándar? Primero tendríamos que sacar el valor esperado, que era la sumatoria, ¿no? Excelente. Primero, el valor esperado es la esperanza. Hacemos la cuentita, ¿no? 0 por Claro, la 0,1 más esperanza. 1 por 0,2, bárbaro. Después también habría que hacer cuál es la desviación estándar, ¿no? ¿Cómo calculábamos la desviación estándar?
Era la raíz de b de x. De la varianza, perfecto. Parece- Primero la varianza. varianza, después le sacamos la raíz cuadrada, que en sí es lo que pedía el inciso A, ¿no? Y ahí vamos a tener esos dos numeritos, ¿sí? El numerito de la esperanza o valor esperado y el numerito del desvío estándar. ¿Qué piden cuando dice calcular la probabilidad de que el número de autos vendidos, o sea X, supere al valor esperado en más de una desviación estándar? ¿Qué se les ocurre que está pidiendo? ¿Se le tiene que sumar ¿Qué tengo que sumar? el desvío a lo anterior? Que ya me perdí. Sí, perfecto. Entonces, voy a escribir en esta otra. En el 6b pide la probabilidad de que la variable x supere, o sea, sea mayor, a la esperanza más un desvío estándar. Esto va a ser un numerito, que no sé cuál es, porque no hice la cuenta, y esto es otro numerito. ¿Sí? Entonces va a quedar la probabilidad de que x sea mayor que tal número. Y ahí miramos qué probabilidades tengo que sumar de la tablita de función de frecuencia, ¿no? Esto es muy común, ¿sí? Que supere o que esté dentro de tantos desvíos estándar de la media. Lo van a usar en las siguientes prácticas también. Nada, valor esperado o media es la esperanza, desvío es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Sí? Pero que no les asuste la redacción. Profe, ¿por qué pusiste 1 por el desvío? Porque dice en más de una desviación estándar. Porque en general te dicen 3 desvíos estándar, 2 desvíos estándar, entonces 2 por, o 3 por. Y acá decía 1 y por inercia puse el 1 por. Pero igual es el elemento neutro de la multiplicación. Multiplicar por 1 da lo mismo, ¿no? Así que no esté no cambia nada. No te asustes. Como que mi cerebro viene en automático. La esperanza en general se llama mu y el desvío sigma, como letras griegas. Y la varianza sigma cuadrado. Digo para que se vayan acostumbrando a la práctica 4, las letras que más se van a usar. ¿Sí? Entonces es muy común decir mu más un sigma, o mu más 2 sigma, o mu más 3 sigma. Por eso me salió el de poner el 1 acá multiplicando. Estos dos, no confundir nunca. No confundir varianza con desviación. ¿Sí? La desviación o desvío típico o desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza. En ninguna práctica confundan estos dos conceptos. Se animan a plantear durante la semana, y fin de semana también pueden, son los 6 ejercicios. Ya hicimos el 4, igual lo tienen que subir como para controlar, e ir viendo los otros. ¿Les parece? También pueden preguntar de la 2B, lo que no les haya salido. Genial.